Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo igual voy a ser un poco breve en el saludo porque creo que ya estamos un poquito cansados y voy a ser concreta. Yo como juez voy a hacer un análisis de las consecuencias jurídicas de un mal ejemplo. Por ejemplo, esta sentencia tiene violación al debido proceso. Pregúntenle ustedes a cualquier juez qué hace cuando va a afectar derechos de terceros. Los llama al proceso para que sus derechos no se vean afectados sin que hayan sido oídos y vencidos en juicio. Hoy va a ser muy fácil que los jueces hagan con este ejemplo de que no llamen a los terceros involucrados y si la Corte Suprema de Justicia no respeta el debido proceso, no me pidan a mí, juececito, que haga otra cosa. Miren, a nosotros se nos dejó en indefensión porque la inconstitucionalidad, como muy bien lo decía el doctor Gutiérrez, es para norma, para decretos de carácter general. Entonces, este es un decreto singular, político, según precedentes que ya se leían de la sala. Entonces, por eso no nos mandaron oír, por eso no nos tomaron en cuenta, pero nos estaban afectando, nos estaban declarando inconstitucionales, ilegales, y ni siquiera nos mandaron a oír. Y ya que la magistrada Fortín se mostró parte, ¿qué tenía que hacer un juez que conozca la ley? Bueno, darle intervención y miren, si hubieran sido listos hasta aprovechar, formar el litisconsorcio pasivo y decir, bueno, los voy a tener como una sola parte, pero ni eso. La tuvieron por parte en un proceso en que no se puede tener por parte. Mire, si las leyes no son para que yo las aplique a mi antojo, que hoy quiero hacer esto, quiero hacer el otro, lo que se decía, se nos demanda nada más a uno, se expulsa un decreto y el licenciado Néstor todavía sigue allí funcionando. Si el decreto ya está expulsado él también. No podemos decir, mire, lo voy a hacer hacia medias. Entonces, digamos, estas consecuencias son graves, porque si los jueces van a dejar de respetar el debido proceso, siguiendo el mal ejemplo, mire, esto está grave. Otra cosa, violación al principio de imparcialidad. ¿Qué pasa cuando yo digo, mire, ese juez no es parcial conmigo? No es, él es parcial, no es imparcial. Yo no quiero que conozca mi caso. Nosotros los habíamos denunciado a ellos penalmente. Ellos iban a ser imparciales con nosotros. Mire, si nosotros vamos permitiendo estas cosas, la gravedad que eso implica, nadie va a separarse de un caso, aunque sea mi enemigo. Nadie va a separarse de un caso, aunque tenga un caso pendiente conmigo. Esto va generando un caos jurídico grande y grave, porque yo me estoy refiriendo ahorita a las implicaciones nada más de carácter procesal. Yo voy a tener interés en una causa y voy a conocerla, porque ya los magistrados dijeron que ellos pueden tener interés, pero pueden ser imparciales. Pueden ellos aguantarse las ganas de fallar en contra y ser como muy completamente objetivos. Eso ninguna legislación lo contempla. La verdad es que cuando nosotros tenemos un problema con alguien, ya sabemos cómo actúan nuestros corazones y nuestra forma de resolver. Declaran inaplicabilidades. Cuando nosotros emitimos una resolución en la Corte Suprema, la declararon inaplicable. Cuando eso no puede ser, no está para
la sala de lo constitucional. Deben hacerlo los tribunales y remitirlos a la sala. Si no, las inaplicabilidades que ellos hacen, ¿quién las ve y las analiza? Porque entonces puedo empezar a declarar inaplicable miles de cuestiones y sin que nadie me controle. ¿Quién me va a controlar a mí? Hacen esto. Bueno, de hecho ustedes ya vieron una muestra, declararon inaplicables. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los controle. Y esa inaplicabilidad, ¿quién la va a conocer? ¿Quién va a ver si efectivamente ellos han desnaturalizado y han declarado inaplicable lo que es la sustitución en caso de impedimento? O sea, como nosotros, y como ya se dijo, como hay magistrados de primera, de segunda y de tercera, por lo menos nosotros estamos en el medio, porque los de tercera son los suplentes, son aquellos que llegan en algún determinado momento a sustituir a algunos de ellos. Entonces ellos dicen, como solo nosotros podemos resolver, nadie más. Mire, les enseñamos que hay una ley que se llama Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios Públicos, que tiene más de 100 años, en la cual dice, cuando se demanda a corte plena, deberán conocer todos los suplentes. Corte plena puede ser demandada y pueden conocer, y nosotros no vamos a decir, es que un suplente no puede conocerme, no puede juzgarme a mí, uno de tercera, uno de primera. ¿Dónde se ha visto eso? Eso también tiene implicaciones para los jueces, porque los jueces pueden decir, mire, a mí que no me vengan a juzgar. Estamos hablando de pares, ya alguien lo mencionaba. Mire, la sala de lo constitucional no es más que la sala de lo contencioso. La precedencia está solo para cuestiones protocolarias y nada más. De hecho, ¿qué? En el caso nuestro fuimos demandados y nosotros nos excusamos. La magistrada Claros y yo nos excusamos en la sala de lo contencioso cuando fuimos demandados. ¿Por qué? Porque ¿qué íbamos a hacer? ¿Ustedes creen que hubiéramos resuelto en contra de nosotros? Hasta da risa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver en contra de nosotros? Nosotros nos excusamos y dijimos, no vamos a conocer que conozcan los suplentes. Es más, nosotros ni estábamos enteradas de cómo, que Loli hasta me hizo el comentario, mira, nosotros qué fresca, que ni siquiera nos hemos enterado si la han admitido, si no lo han admitido. Porque efectivamente pensamos que esto funciona. Sin embargo, pues, ustedes se dan cuenta que en el fallo ignoran lo que todos los jueces ponen. Y yo creo que no se tocarían la mano para sancionar a un juez que olvidó poner en nombre de la República del Salvador fallo, porque así se debe poner. Y ellos solo ponen fallo. ¿En nombre de quién? En nombre de ellos. Bueno, como dice el diputado Parker, en nombre de ellos, en nombre del tribunal. No, eso no puede ser. Entonces, estas implicaciones son graves. Son graves porque realmente, como decía el doctor Valdivieso, el ejemplo enseña y enseña más que las palabras. Si yo estoy haciendo una serie de arbitrariedades, ¿por qué no las voy a hacer yo? Imagínense que ya quitan a 5 magistrados de la Corte y 5 suplentes, 5 propietarios y 5 suplentes, sin haber sido oídos y vencidos en un proceso. No tuvimos nada de participación. Y como lo dice el doctor, es que en este proceso no hay participación. ¿Qué quiere decir? Que ese acto no estaba sujeto a control constitucional. Y sin embargo, lo llevaron, lo admitieron, le llevaron todo. Entonces, yo realmente no quisiera extenderme porque hay una serie de violaciones al debido proceso que, bueno,
imagínense que la demanda, yo nunca había visto eso, la demanda del 2006 va en conexión con la otra sin explicar los requisitos, sino que solo, como ya se expusieron en la demanda ya de 40 páginas o de 60 páginas, y esta por conexión. Mire, los hechos fácticos son diferentes. Los hechos fácticos, no es lo mismo haber estado 6 años ejerciendo un cargo que va a futuro. Y los trataron como iguales, solo con la diferencia del voto concurrente de las magistradas y además con la protección a la estabilidad del magistrado Belarmino Jaime. Eso fue lo diferente porque no se le podía dar. Entonces, nosotros vemos que estas cuestiones para cualquiera es grave, porque ya ahora no importa que a mí no me manden a oír, porque la sala ya sabemos que va a resolver que es parte del debido proceso, cuando la Constitución ha tratado de garantizar esos derechos que han costado sangre, porque no están ahí así porque sí. Miren, también resolvieron más de lo pedido. Nosotros, los jueces, debemos de dar lo que nos piden. Sí, mire, yo que fui jueza de familia, que a veces no me pedían la pensión compensatoria y después la gente, mire, y no la puedo pedir. Usted no la pidió en su momento procesal, no puede ahora venir a pedirme algo que no pidió. Y si no me lo pidió, yo doy por sentado que no la quiere, porque la ley me obliga a mí a resolver sobre ello. En este caso, se habló de nuestra idoneidad, se habló de nuestra moralidad, que no lo habían pedido ni lo habían dicho, pero ellos también en ese corte y pega lo metieron. En el caso mío, igual de la magistrada, el doctor Valdivieso, hemos sido docentes. Tenemos una trayectoria, yo pasé 23 años con la universidad y renuncié por mi cargo, porque ya sentía que no podía atender a los alumnos de la misma forma. Pero sin embargo, eso no garantiza idoneidad, eso no garantiza. El magistrado Trejo había escrito como 5 o 6 libros. O sea, pero eso no es. Y quizás otra cuestión, el interés, miren, el interés ahora se está interpretando como le da la gana. El doctor Belarmino participó en las elecciones del 2006. Él quedó en el lugar número 34 o 31. ¿Qué lugar fue? 31. Ok, quedó en el lugar 31. Entonces, él era parte interesada en ese proceso. Que no lo nombraron, pues bueno, eso fue decisión de la Asamblea. Entonces, realmente venir y decir, mire, es que yo puedo juzgar porque no tengo interés. Y las 2 sentencias son casi exactas, decir que él no participó en la discusión de la del 2012, a pesar de que se excusó a regañadientes, porque él hubiera querido seguir y hubiera seguido para que esto fuera más ilegal de lo que es. Entonces, yo realmente quiero ser un poco concreta en eso. Si tienen algunas preguntas, pues en razón del tiempo, yo con mucho gusto se las respondería. Me he enmarcado en los aspectos procesales de la sentencia. Gracias. Gracias, magistrada.